20 de septiembre de 2025 del Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículos 4 al 15. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron, y los pájaros del cielo se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significa esa parábola. Él dijo: A vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Esta parábola del sembrador es muy interesante porque el mismo Jesús es el que la va a explicar, a pedido de sus mismos discípulos. El sembrador se pone a sembrar. El sembrador es Dios, es Cristo, la semilla es la palabra de Dios y el sembrar es el acto por el cual Jesús nos enseña y nosotros creemos y aprendemos y somos vivificados como hijos de Dios. Resulta que la semilla cae en distintos terrenos. Cae al borde del camino, en terreno pedregoso, entre abrojos y en tierra buena. Podría parecernos una manera curiosa de sembrar esta, ¿no? Se ve que en aquella época no estaba tan desarrollado el cultivo de la tierra o sembraban donde podían. Pero eso es secundario. Aquí lo importante es la enseñanza que quiere darnos Jesús. El mismo Jesús nos dice que a nosotros se nos ha concedido la gracia de conocer los misterios del reino a través de estas explicaciones o parábolas. Ciertamente que Jesús quiere que entendamos, por eso nos dice esta parábola. Y por otro lado, tenemos que ver que dice Jesús: el que tenga oídos, que oiga. O sea, aquí también implica la voluntad y el corazón de cada uno. El que no quiera no va a entender, el que no quiera no va a oír. Y vemos que hay 3 lugares donde cae la semilla. Primero, la que cae al borde del camino, que son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Estos son, digamos, los más superficiales, los que fácilmente dejan que se pierda la palabra de Dios. Y el diablo siempre está fastidiando para que nosotros no aprovechemos esa palabra escuchada, porque escuchan, pero el diablo fastidia para que no crean y se salven. Luego está el terreno pedregoso, que reciben la palabra con alegría, pero como no tienen raíz, creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, la dificultad, fallan y se vuelven atrás. Porque hay que saber que el seguir a Cristo es con la cruz, como Él mismo nos lo enseñó. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. No es algo fácil, no es imposible tampoco, pero hay que querer, hay que empeñarse y darse cuenta que es muy importante lo que Jesús nos ofrece. Los que caen
entre abrojos, la semilla que cae entre abrojos, son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida, quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro, porque las cuestiones de la vida los alejan de la palabra de Dios. Y no pensemos que a lo mejor somos nosotros de una categoría o de otra. Puede ser que por momentos estemos en una situación o en una actitud y por momentos en otra y nos comportemos de distinta manera. Y por último está la tierra buena, que son los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto. Y cuanto más noble y más generoso es ese corazón, mejor. Esta parábola me parece muy ilustrativa porque, por un lado, nos presenta un panorama muy importante a tener en cuenta. Primero, que Dios quiere comunicarnos su palabra, quiere comunicarnos su vida y su comunión, la comunión con Él a través de su palabra. Y que en este empeño entra en juego nuestra libertad. Depende de cuáles sean nuestras disposiciones para que esa palabra de Dios dé fruto o no, y dé fruto más o menos abundante. Y por otro lado, saber también que tenemos un enemigo, que es el diablo, que quiere arrebatarnos la palabra de Dios, y que también las ocupaciones de esta vida y el mundo nos quiere apartar de las cosas de Dios, y nuestra misma carne muchas veces nos patea en contra. Entonces tenemos que saber hacia dónde queremos ir, cuál es el bien que Dios nos ofrece, que es la comunión con Él, la amistad con Él y la vida eterna, y cuáles son los enemigos. Pidamos al Señor la gracia de acoger generosamente su palabra y saber luchar contra los obstáculos que nos impiden que dé el fruto que Dios ha querido que dé. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,